momento. Ya. Buenos días, Miguelito. ¿Cómo estás? Estamos recibiéndote con una lluvia maravillosa, de mucha prosperidad y abundancia. Así que, Miguelito, ya hicimos la oración de ingreso. Están esperando aquí las amiguitas con mucho gusto. Así que te dejo el micro. Cualquier pregunta que quieran hacer, cualquier testimonio, sean bien recibidos y Miguelito les va a responder con mucho gusto, ¿sí? Muchas gracias, Miguelito, el micro es todo tuyo. Gracias, bendiciones, gracias. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias también por permitirme compartir, ¿no?, este momento con ustedes. Hoy día vamos a hablar un poco de la sabiduría de nuestros maestros, de nuestros ancestros andinos, de la sabiduría de los incas, de los pre-incas, porque estamos en un momento clave, ¿no?, que el sábado vamos a tener una experiencia muy importante de lo que es el equinoccio. Este sábado es el equinoccio de primavera, el 23, y el equinoccio, junto con los solsticios, es un día extraordinario, no es un día ordinario, un día donde el eje de la Tierra se encuentra vertical y ese eje en forma vertical produce que la luz del Sol se dé en el hemisferio superior, ¿no?, en el norte y en el sur, de igual manera. Generalmente hay uno que tiene más luz que otro, pero solo 2 días al año, ¿no?, en los 2 equinoccios, la luz es igual en el norte y en el sur. Y además es una característica especial que el eje se encuentre totalmente vertical, ¿ya? Es una energía, como digo, extraordinaria que los maestros antiguos, los sabios antiguos, podían percibir. Nosotros ya no, ¿no? Ya nuestra capacidad de percepción se ha reducido tanto que para nosotros es un día como otro cualquiera, ¿no? Entonces, nosotros estamos compartiendo esto porque queremos que todos podamos meditar, practicar ese día, porque lo que vamos a hacer ese día va a ser muy fuerte, va a ser extraordinario, como decía. Entonces vamos a compartir un poco lo que hemos conocido, lo que nos han transmitido los maestros andinos, para que también podamos practicar, ¿no? Nosotros vamos a dirigir también una práctica ese día, como ven en el fondo que estamos compartiendo, pero también cada uno lo puede hacer por su cuenta, ¿no? Para las personas que desean participar con nosotros, ahí está el teléfono también, ¿no?, para que nos puedan escribir y por WhatsApp le vamos a dar toda la información. Pero, como le digo, es algo que no solamente en los incas, ¿no?, sino en casi todas las tradiciones espirituales de gran poder, de gran sabiduría, se conmemoraban los solsticios y los equinoccios. Son 4 energías diferentes. Entonces vamos a explicar brevemente cómo los incas percibían estas 4 energías y qué significaban en la práctica, ¿no?, porque hacían prácticas, no era teoría, sino era una serie de rituales y prácticas que se hacían en cada una de estas celebraciones. Los solsticios relacionados al sol, ¿no?, los incas lo veían como energía masculina y los equinoccios lo percibían como energía femenina. Primer gran detalle, ¿no?, de esta importancia. Entonces, en todo el universo hay energía masculina y energía femenina, que no significa que el hombre solo tiene energía masculina, por si acaso, o que la mujer solo tiene energía femenina. Nosotros tenemos ambas, ¿no? Hay hombres que tienen hasta más energía femenina que masculina. Igual las mujeres de gran carácter, gran fuerza, etcétera, que tienen más energía masculina. Y eso no significa que tengan que ser homosexuales, sino que tienen una mayor cantidad de energía, de yang o yin. Pero generalmente, ¿no?, el hombre tiene más energía yang, o sea, más energía masculina, y la mujer tiene más energía femenina. Pero
en la simbología, ¿no? Está el sol y la luna, ¿no? Como representantes, como símbolos de la energía yang y yin, ¿no? Que sería en Oriente, en China. Y los incas lo tenían como luz del sol, ¿no? Luz en su plenitud, el Inti, por ejemplo, Taita Inti, y Mama Quilla, papá y mamá. O sea, no solamente eran energías, sino eran energías que tenían una relación con nuestra energía. Eran nuestros padres, padre y madre. Entonces, ¿el hijo qué es? Hijo del sol. ¿Recuerdan? A los incas le llamaban hijos del sol. Pero eso está incorrecto. ¿Saben por qué? Porque es incorrecto decir que los incas eran hijos del sol. Porque no eran hijos del sol. El sol solo no tenía hijos. Necesitaba a la madre. Entonces eran hijos del sol y de la luna. Eso casi nadie lo dice. Dicen hijo del sol, hijo del sol, hijo del sol, como si fueran hijos del sol. En Japón es diferente, porque el emperador también se consideraba hijo del sol. Pero, a diferencia de los incas, ¿no? Y de otras tradiciones, el sol no es el sol, es la sol. O sea, sol es femenino, es energía femenina para los maestros Shinto, ¿no? Del shintoísmo. Amaterasu, me escucha hablar, ¿no? Amaterasu. Amaterasu lo traducen como Dios, ¿no? Pero no es Dios. La traducción de Amaterasu en japonés, Amaterasu significa no Dios, sino diosa sol. Madre, diosa sol. Madre del emperador. Entonces, esto es importante. Entonces, sí podrían decir hijo del sol porque eran hijo de la mamá, pero también tenía que ser su papá. ¿No? La mujer sola no iba a dar un hijo. Entonces, pero entonces los incas percibían claramente papá y mamá. Papá luz del sol, mamá luz de la luna. Y en cada una de estas celebraciones, festividades que llamaban Raimi, ¿no? Había una energía diferente. Entonces vamos a ver así brevemente la explicación de las cuatro para entender con más profundidad la que viene ahora, ¿no? Primero vamos a hablar de los solsticios. Los solsticios, bueno, el único que recordamos nosotros es el de junio, ¿no? El Inti Raymi. Inti es papá, ¿no? Papá Inti. Pero en esa celebración se celebraba el poder, la fuerza de la luz en su máxima fuerza. Eso era la representación, el Inca. Por eso hasta ahora se ve al Inca, ¿no? Haciendo los rituales y todo lo demás en el Inti Raymi. Entonces era la fuerza del poderoso, ¿no? Del maduro, ¿no? Del conquistador, ¿no? El gobernante. Ese era el Inti Raymi, la fuerza del hijo, ¿no? Que es poderoso, que ya es maduro. Entonces era una celebración del gran poder, ¿no? Masculino, ¿no? De las fuerzas masculinas. Y su pareja es lo hemos celebrado, ¿no? Hace poco, en junio. Ahora, este sábado es la pareja de esta celebración. O sea, iban en pareja, ¿no? Junio y septiembre. La pareja es Mama Quilla, o sea, es Quilla Raimi. Es una forma de llamar a esta celebración, decían Quilla Raimi. El otro era Inti Raimi y este es Quilla Raimi. Quilla es el nombre de la luna, Mama Quilla, ¿no?
mejor dicho, ¿no? Como lo dicen los maestros, la madre luna. Entonces, hay una celebración de ¿qué? De la sabiduría femenina. O sea, hay dos fuerzas importantes en la parte espiritual, en la manifestación del espíritu: el poder y la sabiduría. El poder estaba relacionado a las fuerzas masculinas y la sabiduría a las fuerzas femeninas. Entonces, la gran sabiduría venía de la madre. Fíjense, esto es muy importante. Entonces, el hombre es el más sabio. En las tradiciones antiguas es al revés, por si acaso. La mujer es la más sabia. Entonces, ahí se reconocía a la cuya, a la, a la, a la esposa del Inca. Pero es al revés, ¿eh? El Inca era el esposo de la cuya. Porque a veces nosotros tenemos la imagen de la reina como casi decoración, ¿no? Está al costado del rey, pero casi está ahí nomás para hacer un adorno, porque o sea, la reina casi no decide nada, ¿no? El rey es el que así deshace, ¿no? Y a veces hasta mata a la reina. Pero los incas tenían muy claro que la mujer es la sabia. Tanto así que el linaje era materno. Esto es interesante, ¿no? El linaje no era paterno, ¿no? Como en Europa y como los españoles nos han transmitido a nosotros. O sea, nosotros conservamos el apellido del padre, ¿no? El apellido de la madre se pierde en nuestros hijos, ¿no? Entonces, mis hijos, mis nietos son de linaje Villafuerte. Pero en pocos países en el mundo, creo que en Brasil sí se usa el linaje materno. Entonces los incas usaban el linaje materno. Entonces no decían Villafuerte, sino dirían Canemoto en este caso, ¿no? Mis hijos serían Canemoto y mis nietos serían Canemoto, etc. No, por el linaje materno. Entonces eso era la panaca, que era el grupo, ¿no? del linaje, era considerado por su mamá, no por su papá. Entonces eso era un poco para entender el gran lugar, ¿no? Respeto, jerarquía que tenía la cuya. Ahora, vamos a hablar un poco del simbolismo, ¿no? Y los rituales que hacían en época de los incas y pre-incas también, porque esto viene hasta mucho más antiguo. Había otro ritual, ¿eh? Que se llama, bueno, se llamaba, ¿no? Pero hasta ahora el nombre se puede conservar, Situwa, Situwa Raini. Situwa es la fuerza de este equinoccio. Acá empieza un ciclo y es una fuerte. Por si acaso, hay que entender una diferencia entre los Andes y la costa, entre la zona de la sierra, por llamar una forma. Los incas eran de la sierra, ¿no? De las alturas. Nosotros ahora estamos celebrando primavera, ¿no? Entonces decimos que primavera es la estación de las flores, ¿no? Donde todos los árboles comienzan a dar frutos y flores. Eso no es cierto en los Andes. El inicio, ¿no? De los florecimientos y de los frutos no se da en septiembre. ¿Quién sabe de los Andes cuándo se da esta época del florecimiento y que todo está verde, ¿no? Y todo está con frutos, etc. ¿En qué época sabe? No es en septiembre. O sea, la primavera de ellos no es septiembre. Es en el otro equinoccio, el equinoccio de marzo. Entonces, el equinoccio de marzo, si ustedes van, ¿no? ¿Cuándo empiezan las lluvias? Más o menos en octubre, ¿no? Ahorita ya empezaron las lluvias por acá, ¿no? Por el fenómeno del Niño. Pero
generalmente, más o menos, yo he estado mucho tiempo, ¿no? En la sierra, viajando, estando, viviendo ahí, era más o menos en octubre, ¿no? Fines de septiembre, octubre, máximo fines de octubre, ya estaban las lluvias. Y está lloviendo pues todos los meses hasta marzo. Son 3, 5 meses, 6 meses, depende, ¿no? Pero es alrededor de 4 o 5 meses, ¿no? 5 hasta 6 meses, depende de la estación, ¿no? Entonces, lluvias, lluvias y lluvias. Entonces, si uno va, por ejemplo, en junio, las montañas están media peladas, o sea, sin mucho verdor. Pero cuando llega marzo, abril, ¿no? Uno se sorprende, dice, wow, ¿no? Todo verde, hasta todo, ¿no? Todo el suelo, todo ha cambiado, las montañas se han vuelto verdes, etcétera. Pues esa es la primavera. Entonces, en equinoccio de marzo le llaman Paucar, right? Paucar. Paucar significa florecer, colores, ¿no? La fiesta de los colores, la fiesta del florecimiento, la fiesta de la fecundidad. Hay una confusión, ¿no? Muchas personas que siguen la tradición andina diciendo que esta es la fiesta de la primavera y que por eso es la fiesta de la fecundidad. No, Coya Raimi ya no era una mujer fecunda, era una mujer mayor. La mayoría de las collas ya era mayor. Entonces no es la fiesta de la fecundidad, es la fiesta de la mujer madura, de la sabiduría femenina. Y la fiesta de la mujer joven, de la fecundidad, del colorido, de la creatividad, es en marzo, en el equinoccio de marzo. Entonces, esto para diferenciar las dos fiestas de equinoccios, ¿no? Una con una mujer en su juventud y toda su fuerza, ¿no? Y capacidad de fecundidad y creatividad en el inicio, ¿no? En su juventud, y la fiesta de ahora, que va a ser la mujer en su plenitud mayor, ¿no? En su logro de su poder y sabiduría. Entonces, ya con sus hijos, ¿no? Ya dedicada al gobierno, etcétera, o a la ayuda, ¿no? O a la enseñanza, eran sabias, o a sanadoras, ¿no? Pero generalmente estamos ahora con el simbolismo de la cuya, la gobernante, ¿no? Que gobernaba junto con su esposo. Entonces, era no un adorno, sino era realmente co-gobernante, ¿no? Eran tres, no sé si saben, eran tres los gobernantes en la época del Tahuantinsuyo. No era uno, no era el Inca nomás, porque muchos creen que el Inca gobernaba, ¿no? Solo, pero no es cierto. O sea, la tradición de que el Inca gobernaba ya eligiendo al hijo que iba a ser su sucesor. O sea, no lo elegían cuando moría, ¿eh? Lo elegían cuando era joven el Inca, el sucesor. Entonces, el Inca gobernaba con su hijo joven para que pudiera tener experiencia, ¿no? Aprender. Entonces estaba junto a su padre gobernando el hijo. Entonces eran tres, ¿no? El Inca, el Zapa Inca, ¿no? Porque incas eran todos, ¿no? Al gobernante le llamaban Zapa Inca. El Zapa Inca, el gobernante, su hijo, el futuro Zapa Inca, y Cuya, la Cuya Inca, ¿no? Que era la esposa. Entonces era un triunvirato, ¿no? Eran tres, cada uno en sus diferentes manifestaciones, ¿no? De poder, de sabiduría. Generalmente el joven Inca, ¿no? Estaba gobernando ya con su padre, era el guerrero, ¿no? Entonces, el que dirigía, ¿no? Y aprendía, ¿no? a conquistar, a supervisar a los
nuevos reinos que habían conquistado, etcétera, a nuevas naciones, ¿no? Más que reinos. Entonces, ya conocemos entonces las dos formas de practicar rituales, ¿no? En los equinoccios de la mujer sabia, ¿no? Madura, en equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño, que es en marzo, en la fecundidad, ¿no? Y el colorido y la fiesta y todo lo relacionado a los carnavales, ¿no? Ahora ya se han transformado en carnavales desde la época occidental, ¿no? Pero antes era el colorido, ¿no? De las mujeres, y ahí generalmente estaban todas las jovencitas como mirando ahí todo lo que hacían para que los jóvenes estuvieran también como mirando con quién se casaban, ¿no? Estaban ahí, todas las jovencitas estaban en su plenitud. Y en... Sí, Disculpa, por eso es que se ponen cintas de colores y bordas tejidas, esas en cantidad de lanas, y es hermoso lo pintoresco de colores, ¿no? exacto, sí, 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 es una fiesta donde hay mucho colorido, ¿no? En las vestimentas, en los animales, en los rituales, ¿no? Todo lleno de flores, frutos. Por ejemplo, acá en Perú casi no se hace, pero yo lo he visto bastante en Ecuador y en Bolivia, ¿no? Se sigue haciendo el Pauca Raimi. Luego, ahora, ¿no? Que va a ser el Coitilla Raimi, Cuya Raimi, de la Cuya, se escribe muchas veces como Coya, ¿no? Pero la pronunciación es más antigua, como Cuya, Cuya Raimi. Y el solsticio de diciembre, nosotros el solsticio de verano, eran los jóvenes, así como el Inti Raimi es de los mayores, ¿no? Del Inca ya poderoso, mayor, el día Inti Capac, Capac Raimi se llamaba, Capac. O sea, era la celebración, la festividad de la prosperidad, de el poder del recurso, ¿no? De los que eran poderosos por todos los recursos que tenían. Capac. O sea, lo que llamamos ahorita a los poderosos económicos, ¿no? O sea, el Inca tenía poder militar, ¿no? Poder de fuerza, el Inca mayor. El Inca joven, su principal poder era, además, ¿no? de su fuerza, su economía. Entonces, por eso se celebra el Capac Raimi en diciembre. Y había la iniciación, así como en el Pauca Raimi, la iniciación de las jóvenes, las mujeres, en diciembre es la iniciación de los jóvenes. La iniciación, por si acaso, son una serie de prácticas muy difíciles. No era fácil ser Inca, o sea, ser Inca adulto. Para pasar a la adultez de joven a adulto, tenían que hacer una serie de rituales que yo he visto que no lo voy a poder hacer nunca. Por ejemplo, ¿no? Subir corriendo una serie de caminos muy peligrosos en las montañas. Yo lo subo, pero muy lento. O sea, tengo miedo de caerme, ¿no? Y podría caerme probablemente, porque son lugares muy estrechos y muy peligrosos. Con mucho cuidado de los demás, ¿no? Me están cuidando a mí. Los queros siempre me han cuidado bastante, es lo bueno. Solito de repente me había matado hace muchos años. Pero ellos lo hacían corriendo, imagínense, ¿no? Y había muertes, pero esas muertes en las celebraciones, en los rituales, nunca se veían mal, ¿ya? Se veía como que esa muerte era como una ofrenda y toda la familia y toda la comunidad del que había fallecido en los rituales celebraban, fíjense, ¿eh? Claro, estaban tristes, ¿no? Porque había muerto, pero también había una celebración, como un héroe, ¿no? Como un héroe que había ofrendado su vida, ¿no? En el ritual, pero no lo veían como una derrota, ¿no? Como un error, como un accidente, sino como una ofrenda. Entonces todos estaban contentos, alegres, ¿no? De que en su comunidad, ¿no? Y eso, según la tradición andina, su comunidad tenía mucha prosperidad, mucha salud, gracias a esa vida que se había ofrendado, ¿no? En los rituales.
Entonces, hay ahí toda una diferente forma de enfocar la vida y la muerte, ¿no? O sea, la muerte no es mala, es un proceso. Ellos sabían que después el Inca, el que había tratado, ¿no?, de pasar el ritual y no había podido, estaba en el cielo, ¿no?, en un lugar donde estaba disfrutando haber dado su vida en un ritual. Entonces, esto es importante conocer estas cuatro fuerzas, ¿no? Las fuerzas masculinas, maduras y jóvenes, y las fuerzas femeninas, maduras y jóvenes. Entonces, ahora vamos a practicar sitúa, esta purificación. Entonces, ¿cómo purificarnos? ¿De qué nos vamos a purificar? Porque en realidad en lo más profundo no hay nada que purificar. Somos perfectos. No hay ninguna perturbación que pueda opacar, ¿no?, que pueda, es como el cielo, ¿eh? Nuestra alma, nuestro espíritu, es como el cielo. O sea, puede haber nubes negras, ¿no? Puede haber un montón de cosas, pueden pasar un montón de aviones echando ácido y todo lo que quieran ahí en el cielo, pero al cielo no le van a hacer nada. Si uno va en avión, creo que algunos de ustedes ya han viajado por avión, se sorprende cuando puede estar por encima de las nubes, ¿no? ¿Han visto eso? Cuando el avión pasa por encima de las nubes, qué bonito se ve, ¿no? El cielo azul, sin nubes, ¿no? Y abajo las nubes, ¿no? El cielo sí, siempre es así, igualito, ¿no? Y ninguna nube lo puede rayar, ¿no? Ningún avión puede dejar algo que dure, ¿no? Está ahí, lo está ocultando un momento nomás la nube, pero cuando uno pasa por encima de la nube, ve que el cielo está intacto. Entonces, nuestra alma, nuestro espíritu siempre está intacto, igual a Dios, semejante a Dios. Pero hay un pero. ¿Cuál es el pero? Que las personas de acá abajo, en Lima, casi no vemos al sol, ¿no? Porque está la nube ahí en medio. Entonces, nuestra vida no es tan iluminada, ¿no? Porque tenemos muchas nubes encima de nosotros. Esas nubes son las energías pesadas que todos tenemos. Entonces, vamos a entender, ¿no?, que si bien nuestro espíritu, nuestra alma es perfecto, imagen y semejanza de Dios, nuestra mente distorsiona las energías que tenemos y crea especie de nubes que ocultan al sol, a la luna interior. Eso es lo que hay que purificar, estas nubes, ¿no? O sea, abrirse paso en medio de las nubes para poder pasar por encima, ¿no?, de las nubes y llegar a lo más profundo, ¿no?, que es nuestro verdadero ser. Entonces, fíjense, ese es el gran simbolismo, ¿no?, de la luna y del sol, nuestro verdadero ser, nuestro ser luz. ¿Ya? Cuando los maestros andinos nos dicen, está allá el sol, papá, y el hijo está aquí. O sea, nosotros somos luz. ¿Han visto ustedes, si han ido al Cusco, la estatua de Pachacútec? ¿Mm? Entonces, la estatua de Pachacútec ahí, en una de las principales calles en un óvalo, ¿no?, está con un sol, con un disco solar en su pecho. Algunos dicen que ese disco le daba poder, pero el gran significado de ese disco en el pecho no era que el disco le daba poder, sino que el disco solar le está representando al sol interior. Por eso lo ponía en el pecho. En el pecho está el sol interno en nosotros, la luz interior. Tenemos tres luces, ¿no? Eso lo he conversado anteriormente, ¿no?, en los intestinos, en el pecho y en la cabeza. Los incas reconocían mucho el sol, ¿no?, interior, el pecho. Ahí percibían una luz muy grande, el chakra, dirían, ¿no?, para los hindúes. Y esa luz decían, este es el sol interno, ¿no?, el sol interior, que está el hijo del sol externo, el sol papá.
Y el simbolismo, ¿no? Además de la purificación que vamos a practicar este sábado, o sea, sanar, en quechua dice hucha, hucha, miren, y ahora que estábamos hablando de la lluvia, ¿no? Las nubes, la lluvia, ¿es mala o buena? ¿Qué piensan? Excelente, Miguelito. Excelentes. Ahora se vienen unas lluvias torrenciales muy fuertes, ¿no? Todos están preocupados en el norte, ¿no? Dicen, uy, se vienen las lluvias torrenciales y va a haber muchísimas lluvias, ¿no? Y están temblando de miedo porque no han hecho lo adecuado, ¿no? Fíjense que los incas sabían muy bien que no es ni malo ni bueno, son energías. Entonces las energías no son para destruirnos, no son para hacernos daño, sino para aprovecharlas al máximo. Y hay una palabra que a veces suena medio raro, ¿no? Algunos se burlaban cuando candidato presidencial dijo, vamos a apoyar el cultivo del agua. Así que vamos a cultivar el agua. O sea, se está cultivando el agua y vamos a apoyar el cultivo del agua. Y muchos se rieron, cultivar el agua, qué tonto, ¿no? Qué burro. Pero no es cierto. Es una tradición ancestral andina, donde los sabios aprendieron a aprovechar las lluvias al máximo, porque había épocas de sequía, ¿no? Como va a ver ahora, ¿no? Por una parte vamos a tener muchas lluvias y por otra parte ya hace tiempo que no llueve, pues hay sequía. Pero eso los incas lo sabían muy bien. Esto es natural, cada cierto tiempo se da. Entonces los sabios no estaban quejándose, no estaban con miedo, estaban diseñando la forma de aprovechar cuando hay lluvias, cuando hay muchas lluvias, para cultivar, o sea, cultivar esa agua como semillas de agua, por decir, ¿no? Y que después pudieran aprovecharse en la época de sequía. Eso era lo maravilloso. Siempre estaban pensando, ¿no? ¿Dónde se inician los problemas, ¿no? ¿Dónde hay huaicos? ¿Dónde hay embalsamiento de agua? Embalsamiento. Acá se está embalsando el agua, hay que hacerla fluir, ¿no? Construían canales, construían un montón de cosas interesantes. Entonces, cada vez que había muchas lluvias, los incas contentos. Qué bien, ¿no? Mucha lluvia, lo estamos aprovechando al máximo. Y ahora, cuando venga la época de sequía, vamos a utilizar todo lo que hubo en exceso. Y nosotros estamos pensando que es dañino. Dañino porque no aprovechamos, ¿no? O sea, todo es bendición de Dios. Esto es interesante. Porque a veces uno piensa que esto es malo, ¿no? Uy, qué mala suerte. Y esto sería bueno especialmente para nuestros hermanos del norte, ¿ya? Que no lo vean malo, porque al verlo malo están sintonizando con las bajas frecuencias. ¿Cómo lo vamos a aprovechar? ¿Cómo lo vamos a digerir esta fuerte energía, ¿no? Que viene ahora con las lluvias? Pues los gobiernos locales deberían estar pensando no solamente en cómo evitar, ¿no? Que los ríos se salgan, sino cómo hacer para aprovechar al máximo todo este exceso de agua. Por un lado va a haber en exceso y por otro lado va a haber sequía, ¿no? Entonces, en el mismo Perú, ¿no? Entonces, va a haber cambio climático. Entonces, todo eso significa que nosotros, ¿no? Debemos, con la inteligencia que Dios nos da, tener esa capacidad para poder aprovechar al máximo todas las fuerzas de la naturaleza, como hicieron los incas. Entonces, eso es lo primero, ¿no? O sea, limpiar, purificar toda la energía pesada, y cuando tenemos ya mucho menos energía pesada, mucho menos jucha, ¿qué está pasando? Ya hay menos nubes.
o nubes más pequeñitas. ¿Qué pasa cuando hay menos nubes o muy pocas nubes? Podemos ver el sol, ¿ya? Entonces, ¿qué es el inconsciente, no? El inconsciente es como una zona oscura en nuestra mente. No podemos ver lo que hay ahí. Pero cuando las nubes comienzan a ser cada vez menores, o sea, cuando estamos purificando estas energías pesadas, como que esas zonas oscuras comienzan a tener más luz. Entonces, sorprendentemente, y eso lo vamos a practicar este sábado, podemos iluminar nuestro inconsciente. Es una práctica que se hace Mama Quilla, ¿no? Quilla Raimi. Quilla Raimi es la luz en la oscuridad. Eso significa Quilla. Y se está celebrando eso, la luz en la oscuridad. Inti Raimi es la luz en el día, ¿no? Y Mama Quilla es la luz en la noche. Entonces, así como el sol estaba, ¿no?, en el pecho, iluminando todo, también la luna ilumina el subconsciente, la oscuridad de la mente. ¿Ya? Esto es clave, porque eso lo dijo Carl Jung. Carl Jung dijo, el despertar espiritual no se logra tanto por buscar la luz, sino por iluminar la oscuridad. Ya tenemos muchas oscuridades y cuando comenzamos a llevar la luz, ¿no?, a esas oscuridades, entonces comenzamos a evolucionar espiritualmente. Ahora, ¿qué son esas oscuridades? Tienen por lo menos, ¿no?, tres fuentes, esas oscuridades. Una son las heredadas. Ahí está toda la oscuridad de la familia. ¿Sí? Lo más pesado, lo más turbio, por llamar así, ¿no?, de una familia se hereda también, ¿no?, justo con lo mejor. Entonces, nosotros tenemos herencias de sombras de nuestros antepasados. Y muchas veces estamos repitiendo las historias, porque esas herencias son fuertes. Eso también hay que iluminar, ¿no?, darnos cuenta. ¿Qué significa que se ilumine? Que las podamos percibir. Algo que me parece maravilloso es que muchas personas a veces ni saben, ¿no?, que tienen estas oscuridades. Pero cuando uno practica, cuando uno hace esta práctica, ¿no?, de iluminar su inconsciente, su subconsciente, increíblemente aparece la información de esas oscuridades. Y uno se entera por ahí, ¿no? Algo que ni sabía, algo que era un secreto, ¿no?, de papá, de mamá, de los abuelos, de los tíos. Todos esos secretos que uno nunca sabe, cuando comienza a practicar, comienza a fluir esa información. Entonces, cuando uno no rechaza, ¿no?, sino al contrario, acepta incondicionalmente toda su familia, entonces ahí estamos llevando la luz a la mente familiar. Y vamos a aceptar, ¿no?, los errores, todos los problemas de la familia y sanarlos nosotros. Nos toca a nosotros, ¿no?, sanar no solamente nuestra mente, purificar nuestra mente, sino la mente familiar, que es la que estamos heredando también a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, etcétera. Entonces es importantísimo esta práctica, ¿no?, de iluminar el inconsciente personal, el inconsciente familiar, las sombras de la familia. Segundo, y esto cada vez lo estoy practicando más, las sombras de nuestro estado prenatal. O sea, por ejemplo, ¿no?, nosotros tenemos conciencia probablemente desde los 4 años que nos recordamos, ¿no?
A ver, ¿cuál es su recuerdo más antiguo? ¿Recuerdan cuál es su recuerdo más antiguo? ¿En qué edad? ¿Qué edad tenían cuando recuerdan algo que todavía tienen en la memoria, ¿no? ¿Cuántos años tendrían? Yo creo que tengo 3 años, cuando pasó algo muy impactante, ¿no? En mi vida. Mi perrito, que quería mucho, lo, el, el automóvil, ¿no? Lo atropelló. Entonces llevaron a mi perrito a la sala de mi casa y no querían que yo salga, ¿no? Y yo me escapé y me salí, ¿no? De mi cuarto para ver qué estaba pasando, porque había mucho alboroto ahí en la sala de mi casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 para que yo no vea a mi perrito muerto, me llevaron a mi cuarto, ¿no? Pero en un descuido me salí y ahí he visto la sangre, ¿no? De mi perrito, y eso me ha chocado. Miren que hasta ahora lo recuerdo, ¿no? Ese recuerdo ahí el periódico, y recuerdo en el piso, ¿no? Claro, no es tan preciso el recuerdo, pero sí el impacto, ¿no? Que ha grabado en uno ese percibir, ¿no? A un perrito, pero muy querido por uno muerto, ¿no? Sangrando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se murió. Ya el resto no me acuerdo, ¿no? Pero sí me acuerdo la imagen del perrito, que era grande, ¿no? Era un collie, pero muerto ya, ¿no? Ese es mi primer recuerdo, ¿no? Que me acuerdo. El resto no me acuerdo qué habrá pasado, pero ya la tradición y ahora también la ciencia está como afirmando que desde que nosotros somos un fetito pequeñito, ¿no? Ya está afectándonos todo lo que sucede en la mente de papá y mamá y de todas las personas de nuestro entorno. O sea, ya tenemos 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, y todo lo que está pasando, nosotros somos como una esponjita y lo vamos absorbiendo. Eso también es nuestras sombras, ¿no? Entonces, es importante, si pueden todavía, recordar para sanar qué aspectos, ¿no? Que pudieron causar malestar a papá o mamá sucedieron en esa época, ¿no? O sea, mientras estaba siendo gestado, porque eso está afectando al inconsciente. Yo no lo recuerdo, pero está ahí. Entonces, con esta práctica de Mama Quilla, ¿no? Quilla Raimi, vamos a llegar ahí. Se va a manifestar de alguna manera. Cuando hemos hecho otras veces esta práctica, hay personas que se hace echada, ¿no? En el suelo, apagamos la luz y, y la persona comienza a recordar, ¿no? Algo que de repente ni nunca había pensado. Se ponen así como posición fetal y algunos tienen un fuerte llanto, ¿no? No le tiene que preguntar nada, ¿no? Pero está soltando ya, está soltando, ¿se dan cuenta? O sea, al iluminar esa parte de su mente, sale, ¿no? Y eso es la sanación, que ya no esté en la oscuridad, ¿no? Sino que salga a la luz, y en la luz ya se evapora, ¿no? Poco a poco, tal vez no a la primera, pero ya sabemos que por ahí está el camino, ¿no? De sanación del inconsciente, de las sombras del inconsciente, sombras de la gestación y de los primeros años de mi vida, ¿no? Que no recuerdo. Porque cuando yo lo recuerdo lo puedo sanar mejor. Pero si no recuerdo, ¿no? ¿Qué pasó cuando yo tenía 2 meses de nacido, 6 meses? ¿No? ¿Qué pasó? Un año. Casi no, nadie recuerda, pero han pasado cosas de repente que han generado traumas. Y están en el inconsciente y no puede saber. Pero con estas prácticas comenzamos a sanarlo. Y un tercer aspecto, ¿no? Que está en nuestras sombras es lo que nos han hecho creer, ¿no? La mayoría, que es algo malo, que tenemos que reprimir en nuestra mente. Entonces, esas represiones son muy fuertes. Eso es la sombra, lo que nosotros reprimimos, ¿no? De nuestra mente,
que juzgamos que es malo y lo reprimimos. Vamos por un caso, ¿no? Bastante común a veces. Un niño, ¿no? Llora, un niño varón llora. Y viene el papá, ¿no? Machista, le dice, los hombres no lloramos, ¿no? No puedes llorar. Pero un niñito tiene ganas de llorar, ¿no? Es más, más libre, más normal, más natural. Tiene ganas de llorar, llora, ¿no? Pero viene el papá y le reprime, ¿no? Los hombres no lloran, los hombres no lloran, ¿no? Y si lloras te pego, ¿no? Ya está asustado uno y tiene que reprimir el llanto, ¿no? Tiene ganas de llorar, pero lo reprime. Entonces esa represión, ¿no? Comienza a hacer una sombra en mí. Y yo comienzo a reprimir, ¿no? Muchas veces ese llanto y lo va a hacer toda la vida. Entonces esa persona va a sufrir mucho, ¿no? Porque tiene mucho llanto reprimido ahí. Es una forma, pues yo decía muchas veces que las personas lloran mucho en esta práctica porque tienen muchas cosas reprimidas ahí, ¿no? Que faltaba manifestar y pasó a ser parte de su sombra. Y esa tristeza, esa cólera reprimida, ¿no? Esos miedos reprimidos. No, no tengas miedo, no tengas miedo. Pero papá, tengo miedo. Nah, qué miedo. Tú eres, ¿no? Tú eres un hombrecito, no debe tener miedo. Y uno está ahí temblando de miedo, pero tiene que reprimirlo, ¿no? Entonces no lo está sanando, ¿no? Lo está reprimiendo, que es diferente. Eso parte también de lo que es la sombra. Entonces todo eso hay que iluminar. ¿Quién lo ilumina? Nuestra mamá, mamaquilla, ¿no? Pues se hace prácticas de iluminación, hay una serie de simbolismos, psicomagia, que los maestros nos han enseñado. ¿Saben lo que es psicomagia? Es uno de los que más lo desarrolla es un chileno, Alejandro Jodorowsky. Es un gran intelectual, ¿no? Místico chileno, ¿no? Especialista en el tarot, por ejemplo, y en psicología transgeneracional, ¿no? Tiene muchas cualidades el señor Jodorowsky. El Jodorowsky, una de las prácticas que ha desarrollado más es la psicomagia. Entonces, él se da cuenta que para sanar profundamente algo, a veces no es racional. Está ahí una herida, pero racionalmente es muy difícil a veces sanarlo. ¿Y qué hacen? Entonces, los rituales, o sea, los sabios andinos, los sabios del Amazonas, los chamanes, son muy sabios. O sea, en el sentido de que saben rituales que sanan profundamente a la persona. Eso es psicomagia, una serie de rituales para que las personas, vamos a poner un caso, ¿ya? Un ritual, ¿no? De fecundación, de fecundidad. Cuando una mujer, ¿no? No puede tener hijos, joven, ¿no? Pero no puede tener hijos, comienza a hacer un montón de tratamientos a veces, ¿no? Pero no funciona. Recuerdo un caso, ¿no? Especial de una amiga que no podía tener hijos y se había hecho un montón de tratamientos, ¿no? Pero no podía tener hijos. Y después le dije, a ver, vamos a hacer un ritual, ¿no? Siguiendo un poco la línea de Jodorowsky. Entonces, el ritual, por ejemplo, está relacionado con, por ejemplo, con la sangre, con la menstruación. Entonces, la mujer más o menos tiene un sentimiento de que ella está enferma, ¿no? Cuando menstrua. A veces estoy enferma, dicen, ¿no? Pero no es una enfermedad, se dan cuenta, ¿no? Mucha gente dice, estoy enferma, pero no está enferma, está teniendo un proceso natural, pero lo he escuchado, ¿no? Y como le da dolor, ¿no? Como tiene sufrimiento, también porque eso es algo también que se transmite en la familia, ¿no? Entonces ya piensa que de verdad está enferma. Entonces, y ella, esta amiga,
tenía ese pensamiento, ¿no?, muy profundo de que estaba enferma, de que su cuerpo estaba enfermo, producto de que se enfermaba mensualmente, ¿no? Cada menstruación era una nueva enfermedad, y a veces muy dolorosa, ¿no? No podía ni ir a trabajar, ni salir de su casa, no puedo, y se pone de mal carácter y todo lo demás, ¿no? Está muy, muy adolorida y de mal carácter. Estoy fregada, dice, ¿no? Qué envidia le tengo a los hombres, que la tienen que pasar por esto, ¿no? Todo. Pero eso es un pensamiento, ¿no?, que hay que sanar. Entonces la psicomagia en este caso era que ella concentrara un poquito, ¿no?, en un recipiente de su sangre de menstruación, y con esa sangre hiciera un ritual ahí en un lugar no apartado, ¿no?, en medio de las plantas, y lo colocara su sangre dentro de la tierra, agradeciendo, pensando que es algo sagrado, que es algo bueno, que lo ofrece, ¿no?, una ofrenda al Pachamama, pero como algo bueno, ¿no? No, la sangre es mala, sucia, no sé qué, se siente sucia, ¿no? Muchas veces me acuerdo sus palabras, ¿no? Estoy sucia, estoy contaminada, ¿no?, con la menstruación. No es cierto, es algo sagrado, es sangre sagrada, pero ella nunca lo vio así. Entonces, cuando ella hace el ritual, ¿no?, con la sangre, lo reverencia la sangre, ¿no?, lo agradece, lo coloca en la tierra como semilla, ¿no?, como abono para las plantas, etcétera. Cambió su mente. Ya no veía que la sangre, la menstruación era algo enfermizo. Una de las primeras cosas que le llamó la atención es que cada vez le dolía menos, ¿no? Me dice: "Uy, Miguel, mira, he tenido mi menstruación y antes estaba insoportable, ¿no? El dolor, el malestar de la mente, todo, y ahora mucho menos, ¿no? Menos de la mitad del sufrimiento. Cada mes era menos". Y sorprendentemente a los 6, 7 años, porque ya estaba casada, ¿no?, pero no podía tener hijos, sale embarazada. Y me llamó: "Miguel, buena noticia, ¿no? Maravillosa noticia. Estoy embarazada". ¡Oh! Maravilloso, ¿no?, porque quedó como 5 o 6 años sin poder tener hijos. Ya está como perdiendo la creencia, ¿no? Había métodos artificiales, pero ella dice: "No, pues yo quiero tener mi propio hijo, ¿no? No quiero tener un hijo probeta". Eh, Funcionó, ¿no?, esta psicomagia, porque se dan cuenta que el ritual va al subconsciente directo, ¿no? Si uno dice: "No, la sangre no es mala, la sangre es sagrada", lo escucha y se le pasa, nada más, ¿no? Dice: "Sí, sí", te puede decir sí, pero su mente racional no está conectada con su subconsciente. Su subconsciente sigue pensando: esto es malo, esto es pecado, esto es eh, horrible, ¿no? Esto no puede ser un hijo, ¿no? Esto es algo sucio, enfermizo. Entonces, al cambiar su mente, ya pudo darse cuenta de lo maravilloso que era su cuerpo, de lo que era sagrado, ¿no? No era sucio, no era contaminado. Entonces, así son los rituales. Van de frente, sin, ¿no?, sin mucha razón, sin mucho raciocinio, al subconsciente, y se encargan de limpiar. Entonces, por eso ya, antes no me gustaban mucho los rituales, pero después comencé a entender ya el poder de los rituales, ¿no? Dije: "Ah, caramba", o sea, yo pensé que era algo así como algo superficial, ¿no? Pero después cada vez me doy cuenta que tienen una capacidad para cambiarnos, ¿no? Muchísimo, especialmente directo al subconsciente y al inconsciente. Pues tenemos que comprender este gran poder que tenemos para este día, y que vamos a lograr, ¿no?, en un día de equinoccio, lo que no podríamos lograr en otros días, ¿no? O sea, porque hay este poder, esta fuerza, no solamente de lo que sucede en la naturaleza, sino también en nuestra memoria ancestral. O sea, al nosotros practicar, ¿no? Y esto es bien importante. Como si estuviéramos en otro país, practicaríamos los rituales de otro país, ¿no?, de sus costumbres.
Los del norte, por ejemplo, de Europa, se han dado cuenta de eso. Están practicando, por ejemplo, rituales vikingos, ¿no? De los vikingos, de los celtas, ¿no? De, de muchas naciones europeas, etcétera, antiguas. Y se están dando cuenta que tienen poder, ¿no? Esa sabiduría es poderosa. Pero lo que nosotros tenemos en los incas es mucho más fuerte, ¿no? Más maravilloso. Es una invitación para que podamos participar este sábado, lo que puedan, en los rituales que vamos a hacer, si no, en su casa, darse un baño, pero un baño, por ejemplo, con conciencia, ¿no? Siempre nos bañamos, pero nos bañamos prácticamente sin, sin pensar, ¿no? Que nos estamos bañando. Estamos bañados pensando en cualquier cosa. Entonces, este día, ¿no? Es importante tres cosas, ¿no? Que hacían en la época de los incas. El baño, pero el baño consciente, ¿no? O sea, como ritual. Entonces estoy sacando, ¿no? No solamente la suciedad del cuerpo, sino todo lo que está pesado en el organismo, ¿no? Entonces, dentro, ¿no? En cada órgano. Entonces vamos con esa agua, ¿no? De la ducha, ¿no? Sacando todo hacia el suelo, ¿no? Hacia abajo, de arriba hacia abajo. Una forma de purificarnos. Segundo, el ayuno, ¿no? Entonces, también es importante, ¿no? Un día antes, si es posible, comenzar a ayunar, a comer lo menos posible, si es posible nada. ¿Ya? ¿Para qué? Para que nuestro organismo depure, ¿no? Todo lo que está pesado también entre nosotros. Nosotros tenemos muchas cosas que no se logran evacuar porque siempre estamos ingiriendo alimentos, ingiriendo alimentos, ingiriendo alimentos. Entonces, cuando uno no ingiere alimentos, ¿no? Varias horas, ¿no? Ayuno, ¿no? De un día, entonces el cuerpo comienza a evacuar ya lo que no había evacuado un buen tiempo. Entonces uno puede tener o diarreas o una forma de evacuación en el que comienza a depurar. Igual, así como nos bañamos con conciencia, cuando uno vaya a defecar, por ejemplo, o a orinar en estos días, en este día, sienta que está saliendo todo lo pesado, con conciencia, ¿no? Entonces, esto es clave, también de una forma de purificación, desintoxicación, ¿no? Del cuerpo, de la mente, ¿no? Sentir con conciencia que está saliendo lo pesado, ¿no? Al orinar, al defecar, ¿no? Saliendo todo lo pesado de mí. ¿No? Entonces, al ayunar, también vamos a hacer otra purificación muy fuerte. Y otra forma también de purificarnos es soltar cualquier pensamiento de juicio. Fíjense, es importante, no solamente perdonar, sino cualquier juicio negativo que tengamos de papá, mamá, hermanos, principalmente papá y mamá y hermanos, pareja, parejas anteriores, hijos, etcétera. Pues hay que hacerlo uno por uno, ¿no? Entonces yo digo, ah, mi papá era bueno, ¿no? Pero era borracho, ¿no? Tomaba mucho, le gustaba mucho tomar. Entonces uno lo tiene como un juicio, ¿no? Papá malo, papá malo, papá. A veces cuando tomaba le pegaba a mi mamá o nos pegaba a nosotros, etcétera, etcétera. Entonces está todo ese juicio. Yo amo a mi papá, ¿no? Yo lo quiero, lo respeto, todo. Pero en mi inconsciente está el juicio, el rechazo a papá. Inconsciente. O sea, cuando hay juicio, hay rechazo. Porque dices, no, yo ya perdoné. ¿Pero qué piensa tu papá? Bueno, pues bueno, no buena persona, pero, siempre hay un montón de peros. Uno tiene que este día soltar esos peros. Tenemos el papá
más maravilloso y la mamá más maravillosa para nosotros. No, pero el papá de otro mucho mejor. Para él es ese tipo de papá. Para nosotros, el tipo de papá y mamá que hemos tenido es el que necesitábamos para esta vida. Esto es importante, porque dicen, ¿cuánto me hubiera gustado tener otro papá? ¿No? ¿Cuánto me gusta tener otra mamá? Bueno, mi mamá era así, mi papá es así, o de repente hasta ahora son así, ¿no? Y no cambia. Estoy molesto, estoy triste, ¿no? Por tener un papá o mamá así. Eso es tremenda sombra, ¿no? Tremenda nube que cubre a nuestro ser. Entonces, si queremos liberarlo, ¿no? Y este día de la ceremonia, ¿no? O sea, por lo menos una noche antes, el viernes, comenzamos ya a ir recordando nuestros juicios, ¿no? A nuestro padre, a nuestra madre, uno por uno. A ver, papá, ¿qué cosa pienso yo que tú eres un hombre equivocado, un hombre, ¿no? Con defectos? ¿Cuáles son los defectos de tu papá y tal? ¿No? Pues, mi papá tiene, bueno, ¿no? Pero tiene defectos. ¿Cuáles son los defectos? Eso tienes que soltar, ¿eh? Porque esos defectos están haciendo que yo tenga juicios a mi papá. No hay defectos en papá, no hay defectos. Entonces, negar, no es negar, es soltar. Hay que, bueno, nosotros no podemos, nadie, mire, ni siquiera Dios puede juzgar. ¿Sabían eso? Dios no juzga a nadie. Es nuestra mente nomás la que está juzgando, o nos está juzgando a nosotros mismos. Dios no juzga. No, pues, pero a nosotros nos han enseñado, ¿no? Que el infierno, ¿no? Y Dios no nos vaya a dejar entrar al cielo, ¿no? Hay, la imagen de muchos es que en el cielo hay una puerta, ¿no? Y está parado San Pedro, ¿no? Y San Pedro deja entrar a algunos y a otros no lo deja entrar, ¿no? Entonces, yo tengo que pasar a ver un examen, ¿no? De San Pedro cuando me muera. A ver, Miguel, a ver tu vida, ¿no? A ver, ¿qué has hecho? No, 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 no. No, no te mereces el cielo. Váyase un par de años al purgatorio. Después hablamos. Así pensamos mucho, ¿no? Estamos pasando un purgatorio para poder entrar al cielo, etcétera. Pero eso no es real, eso es más imaginación. O sea, es real en la mente de las personas que lo creen. Y lo van a pasar, ¿no? Porque lo creen. Pero en realidad, Jesucristo enseñó. Jesucristo enseñó todo, por si acaso, para todos los niveles. También para las personas que creen en el infierno, también habla del infierno. Pero también dio unas enseñanzas que trascienden este pensamiento del castigo de Dios, del juicio de Dios. ¿Recuerdan cuál es esa enseñanza? El hijo pródigo. El hijo pródigo es un pillo, si queremos resumirlo, ¿no? Es alguien que exige a su padre que le dé su, todo lo que era su herencia, ¿no? Y lo malgasta, ¿no? El padre y el hijo, ¿no? Que aparecen también en esta historia, son personas muy laboriosas, ¿no? Están laborando bastante y cuidando, ¿no? Ese dinero para que crezca, ¿no? Para que siga en abundancia. Y el hijo se molesta, ¿no? El otro hijo, ¿cómo le vas a dar, no? Si esto es trabajo de los tres, ¿no? No solamente de él. Pero le corresponde algo. Sí, pero ¿para qué se lo va a dar si él no tiene cabeza, ¿no? Para hacerlo crecer? Y tenía razón el hijo. O sea, al final el otro pierde todo, malgasta todo, ¿no? Lo regala, lo roba, etc. Todo lo malgasta. Y al final termina cuidando chanchos, ¿no? Se come la comida que le sobra a los chanchos, la comida que no quieren comer los chanchos, él se está comiendo, está muriéndose de hambre, pues ya no tiene nada. Y después retorna a la casa del padre, aunque sea como sirviente que metía a mi padre, porque mi papá trata muy bien a sus sirvientes. Mi hermano, ¿qué importa, no? Que me tenga como su sirviente, pero por lo menos voy a tener buena comida, ¿no? Un sitio donde descansar, acá no tengo ni dónde dormir, etcétera. Entonces, según nuestra imagen de Dios, ¿no? Que hace juicios, el padre debió decirlo, ¿sabes, hijo?
por todos tus malos actos mereces un castigo, ¿no? Entonces, por lo menos, ¿no? 5 años te voy a poner a trabajar, ¿no? Como sirviente y todo lo demás. Ya, no vas a poder comer conmigo, no vas a poder dormir en mi casa, ¿no? No, allá, para ver, ¿no? Si te perdono en 5 años. Algo así pensamos nosotros que es Dios. Pero ¿qué hace? ¿Qué dice el ejemplo de Jesucristo cuando ve aparecer a su hijo? ¿Recuerdan? Lo recibe con cara molesto, diciendo, ¿cómo pudiste gastarte tanta plata, no? Nosotros que ahorramos tanto aquí para poder tener más, y tú todo lo derrochaste. Sería un padre molesto, ¿no? Pero no es así. ¿Cómo termina la historia? ¿Recuerdan? No juzgando, no condenando, no castigando al hijo. Esto es importante. No hace juicio del hijo. El que hace juicio es el hermano. ¿Mm? El hermano dice, este es un canalla, ¿no? Un pillo. Este hermano es mi hermano, sí, pero no lo acepto, ¿no? No lo acepto porque ha hecho cosas malas. Y el padre hasta le hace una fiesta. Dice, regresó mi hijo amado, ¿no? Que tanto amo, que tanto he extrañado. Vamos a hacer una fiesta de recepción. Y el otro hijo se molesta. Padre, yo que siempre he estado acá, ¿no? Trabajando contigo, laborando día y noche para que todo esto crezca, ¿no? Y cuidando tu dinero, ¿no? Y que crezca más. Nunca me has hecho una fiesta. Y al otro que ha derrochado todo, ¿no? Le has dado una fiesta. Estoy molesto por eso. Me parece, no te molestes, ¿no? Al contrario, hay que celebrar, ¿no? Si él estuvo equivocado y ahora ha regresado, ya no importa. Lo importante es que ahora ha regresado y está con nosotros. Eso es la visión de Dios. No nos va a juzgar, no nos va a condenar. Lo importante es que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Y cambiemos nosotros mismos. Pero ya no de remordimiento por el pasado, ni juzgando a otras personas por sus hechos, ¿no? Si ahora el papá cambia y mejora, es perfecto, pero no recordar, ¿no? Con ese sentimiento, con ese juicio, ¿no? Lo que hizo papá o lo que hizo mamá. Porque siempre que nosotros recordamos con un juicio, ¿no? Ahí está una sombra. Y eso ahora hay que soltar, ¿no? Papá, hijo de Dios, maravilloso. Mamá, hija de Dios, maravilloso. ¿Quién soy yo? Hijo de Dios, maravilloso. Así que ya está. Forma como uno se purifica. Pero nosotros somos 50% papá, 50% mamá. Entonces, si yo condeno alguna cosa de mi mamá, estoy también rechazándolo en mí. Me estoy rechazando a mí mismo. Si yo condeno algo a mi mamá, a mi papá, perdón, también me estoy condenando a mí mismo. Entonces no puede haber buena autoestima, no puede haber autoaceptación, no puede haber desarrollo, porque yo me estoy condenando a mí mismo, me estoy enjuiciando y condenando a mí mismo. Entonces, esa es la forma como tenemos que purificarnos, ¿no? Sacar esas ideas, esos recuerdos, ¿no? Y cambiarlos. O sea, no se trata de olvidar, no vamos a olvidar. ¿Cuál es el método, no? No se trata de olvidar, ya no quiero recordar, por más que no quiera recordar, está el recuerdo, ¿no? Pero ¿qué tengo que hacer? Cambiar el juicio, cambiar el significado de lo que pasó. ¿Ya? No es un padre malo, no es una madre mala. Un padre descuidado, un padre violento, un padre mujeriego, ¿no? Todos esos son los juicios. Pero así fue, y fue malvado y maltrató a nosotros, a nuestra familia, a mi madre. Todos esos rencores son nuestras sombras, lo que no nos va a permitir sanar, no nos va a permitir crecer. Siempre van a estar ahí como nubes
que ocultan nuestro verdadero ser. Entonces, haya hecho lo que haya hecho, lo único que tenemos que darnos cuenta es la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la única verdad que uno debe tener en su mente? ¿Cuál es esa? ¿Qué dice? Que todos somos hijos de Dios, maravillosos, Miguelito. Exacto. Fíjense, ¿cuál es la verdad? Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Que me lo dio un maestro del budismo. El budismo se llama también el camino del diamante, por si acaso, ¿no? Porque el diamante es el más fuerte, ¿no?, de todos los materiales. El maestro me dijo, mira, hay un diamante, ¿no?, muy valioso, muy hermoso, que yo lo pongo en una caja, ¿no?, bonita también, para regalárselo a una persona. Pero estoy caminando, ¿no?, con el regalo, ya estoy lejos de mi casa, ya estoy cerca a la persona que le voy a regalar, y la caja, ¿no?, con el diamante, se cae justo, ¿no?, se tropieza delante de donde ha defecado un perro. Entonces, la cajita, ¿no?, de diamante se ensucia, ¿no?, con toda la caquita del perro. Está apestando, está oliendo feo, ¿no?, está manchada todavía. Trata de limpiarlo, ¿no?, pues no puede limpiarlo totalmente, ya quedó manchada y todavía con el olor, ¿no?, de la caja, o sea, del perrito, ¿no? Llega y se lo entrega, ¿no?, a la persona de su cumpleaños que le está regalando ese diamante. La persona ve la caja, ¿no?, huele la caja y se molesta, ¿no? ¿Cómo me estás regalando esta cochinada?, ¿no? Lo tira, ni siquiera lo quiere oír. Y se molesta, ¿no?, con el maestro que te había dado ese regalo. Pero ábrelo, le dice, ¿no? Ábrelo para que veas de qué se trata. No quiero abrirlo, ¿no? Es una cochinada, ¿no? Es una burla, un maltrato, ¿no?, que me hayas regalado esto en mi cumpleaños. Te tengo cólera, ¿no? Ya no eres mi amigo. ¿Cómo te has podido burlar de mí, ¿no?, trayendo una cochinada en mi cumpleaños? No, dices que se me cayó, ni me hables, no quiero saber nada de ti. Fuera, fuera de mi casa. El anillo de diamantes quedó en la basura. Ni le dio oportunidad al maestro para que le explicara que era un anillo de diamantes, ¿no? Un diamante, pues, muy, muy valioso. Y nunca, ¿no?, el hombre supo que había un diamante en esa caja, porque lo botó. No se dio el tiempo de abrirlo, ¿no? No tuvo la paciencia, ¿no?, para encontrar ese diamante dentro de la caja, sino por ver que la caja estaba oliendo feo, ¿no?, y estaba sucia, lo tiró. Esto es un simbolismo, un cuento, pero un simbolismo. ¿Qué significa? Esa caja, ¿qué es? El ego. ¿Y qué es el diamante? El espíritu. Entonces, para los budistas, ¿no?, para todos los maestros, dice, todos tenemos esa caja manchada, sucia, ¿no?, oliendo feo, ¿no?, unos más que otros, ¿no? Algunos todavía lo tendrán más o menos bonito, ¿no?, pero no interesa, dice. ¿Interesa o no interesa cómo esté la caja? Bueno, sí, al principio, ¿no?, tal vez para impresionar a la gente, ¿no?, que le está regalando algo bonito también con su caja bonita, ¿no? Creo que la mayoría tratamos de hacer un buen envase a nuestro regalo. Pero en realidad lo que importa más no es, a ver, una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, a ver si alguien lo hace, conserva
el papel de regalo, de los regalos que le han dado. ¿Alguno lo hace? ¿Le pareció muy bonito el papel y lo conserva? ¿O ya todos los papeles lo han terminado de botar? ¿Qué dice Margarita? ¿Qué dicen los demás? Yo conservo las servilletas, Miguelito. Las servilletas. Servilletas y de diferentes tonalidades y lo conservo una y el resto ya lo hago usar. Ah, ya, no, pero las usadas, Las usadas, servilletas usadas, ¿las conservas? no, no, Ah, por más bonita que sean. no, no. ¿Y los papeles de regalo, lo has conservado alguno? Fui una vez a comprar en Casas Ideas, pero por la carretera, yendo a Asia, nos íbamos de viaje y me regalaron un montón de papel de regalo, pero en sobre, grandes, y los conservaba. Entonces, cuando tenía así reuniones, los podía invertir, pero daba cosita a veces retirar una, ¿no? Para ser usada, pero lo tuve que usar porque lo que uno tiene, tiene que usarlo. Si lo retenemos, no tiene el propósito, ¿no? Claro, no, o sea, tú estás diciendo papel que todavía no usabas, ¿no? Pero lo que ya te dieron, ¿no? Regalos a ti, tus hijos o la persona que te quiere, cuando te han dado regalos, esos papeles de regalo, ¿lo has conservado? Uno que otro, Miguel. Ya, hay apego al papel. Ya, ese conservar el papel es apego, ¿no? Porque en realidad lo que vale es el regalo, no el papel, ¿no? Pero a veces está tan bonito, ¿no? Que uno se apega. Dice, no. Yo también un tiempo, por lo menos cuando estaba con mis hijos pequeños, conservaba hasta el papel, ¿no? Ahí que me habían escrito algo en el papel. Pero después ya uno va soltando, ¿no? Va soltando, porque dice, bueno, lo importante era el cariño, ¿no? Hasta más que el regalo, el cariño con lo que hicieron el regalo, o el esfuerzo que hicieron, ¿no? Para hacer ese regalo. Y esto es lo que tenemos que darnos cuenta. O sea, la envoltura es el comportamiento de las personas, lo que hacen, lo que dicen. ¿Mm? Eso no es la persona, eso no es el regalo, es la envoltura. Entonces puede estar muy sucia esa envoltura, ¿no? Aparentemente, ¿no? Muy sucia, muy apestosa, etcétera, y uno lo rechaza, dice, no, 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 como este señor, ¿no? Que tiró a la basura, lo rechaza, no quiere saber nada con ese regalo. Entonces, todas las personas, fíjense, todas las personas que están a nuestro alrededor son regalos. ¿Regalos de quién? ¿Quién nos está dando esos regalos? ¿El demonio? ¿El diablo para fregarnos nos ha dado unos cuantos regalos así horribles? El Hijo Sagrado de Dios, ¿no, Miguelito? Sí, son bendiciones de Dios. Fíjense que esto es importante cambiar el significado, ¿no? Porque digo, no vas a cambiar el pasado, pero sí vas a cambiar el significado. Todas las personas, todas, ¿sí? Incluyendo, ¿no? Las personas que me han hecho daño, lo que sea que te haya pasado, son bendiciones de Dios. O sea, los budistas que dicen son bodhisattvas, bosatsu en japonés. Todos son bosatsu. Bosatsu es bodhisattva. Bodhisattva es un casi Buda, ¿no? O sea, son maestros, maestros de alto nivel. Y el más popular, que creo que la mayoría ha escuchado en Seicho no Yen, Kanzeon Bosatsu. Es un maestro de alto nivel. Y en Seicho no dicen, siguiendo la enseñanza del budismo japonés, ¿no? Todos son Kanzeon Bosatsu. Todos. O sea, todos son un casi Buda que te está enseñando algo. Ese es el significado verdadero. O sea, esa es la verdad. O sea, lo que está haciendo no es malo. Es una cáscara, pero al final esa cáscara está de esa manera para que tú aprendas, para que tú crezcas, para que tú te fortalezcas, para que tú te desarrolles.
Algunos quieren una enseñanza más dura, otras más suave, etc. Pero no es mal karma, ¿se dan cuenta? Son enseñanzas que necesitamos por algún motivo, porque uno también ha sintonizado con esas enseñanzas. Un ejemplo, creo que ya alguna vez ya lo he dicho, yo elegí una carrera muy dura, ¿no? Muy exigente, ingeniería, ¿no? En la católica. Y era muy fuerte, recuerdo, ¿no? Los primeros años, ¿no? Estar ahí amaneciéndose, ¿no? Entonces uno a veces hasta quería tirar la toalla, ¿no? Muchos amigos, éramos muy pocos los que quedaban, ¿no? La mayoría repetía o se salía de la universidad o se iba a otra carrera. Pero me gustaba y seguí en esa carrera, ¿no? Pues me gustaba. Eh, y me daba cuenta que cada vez me gustaba más porque mi cabeza, mi mente iba cambiando, me iba fortaleciendo, ¿no? Iba volviéndome más inteligente, etcétera, con tanto esfuerzo, ¿no? Que hacía por aprender. Eso es la vida, ¿ya? A veces uno tiene por elección propia, ¿no? Una vida más dura, una vida más exigente, una vida con más esfuerzo, y otros no. Ayer estaba viendo en internet algo que me gustó mucho, se lo comparto, ¿no? Estaba viendo, y eso lo pueden ver, a el actor, no me acuerdo su nombre, actor italiano, que hizo la película La vida es bella, mm, italiano, ¿no? La película es muy, muy recomendable, ¿no? Si alguien no la ha visto, es muy buena, ya, de un padre, ¿no? Con su hijito en un gueto, ¿no? En Alemania. Ahí está, en Italia, perdón, en Italia, ¿no? Ellos están en Italia, los alemanes están en Italia y ahí a todos los judíos los han vuelto casi peor, ¿no? Que a un animal lo maltrataba. Pero este actor, ¿no? Ya en la premiación, porque gana el Oscar, lo hice en broma, pero lo hice en serio. Agradezco a mis padres. ¿Y sabe por qué agradezco a mis padres? Por la pobreza. Todos se rieron, ¿no? Parece chiste, porque está hablando varias cosas así medio en serio, medio en broma, ¿no? Pero creo que su mensaje fue directo. ¿Por qué? Porque gracias a esa pobreza que él vivió, ¿no? En sus años pequeños, ¿no? Cuando era pequeño, se fortaleció, se hizo más inteligente, más capaz. Y eso pasa mucho, ¿no? Cuando uno ve a muchos empresarios, a muchos profesionales, ¿no? Que han empezado desde muy abajo. La, la situación, el entorno, los ha desarrollado. Eso ahora se llama resiliencia, ¿no? Entonces, uno no puede tener resiliencia cuando todo le va bien, cuando todo es favorable. Entonces, cuando uno piensa que la mejor vida, ¿no? Es que todo esté suave, que todo esté fácil, no se da cuenta que todo lo que sucede tiene un sentido. Entonces, si nosotros, ¿no? En algún momento creemos, ¿no? Que nuestra vida ha sido dura, difícil, ¿no? Muchos problemas, dificultades, infeliz, no nos damos cuenta de que cada cosa que ha sucedido fue para desarrollar la resiliencia, para despertar, para buscar la espiritualidad. Hay una gran cantidad, ¿no? Gran cantidad de personas que están en la búsqueda espiritual porque les ha sucedido cosas difíciles, ¿no? De repente cada uno de nosotros que estamos ahorita escuchando, nos ha pasado eso, ¿no? Algo de salud, ¿no? Un grave problema de salud, grave problema económico, grave problema con la pareja, problemas con los hijos, etcétera, ¿no? Entonces uno
ya busca resolverlo y no puede resolverlo y ahí se encamina a la salida espiritual. Entonces, esos problemas fueron el camino, ¿no? Para llegar a lo espiritual. La mayoría, yo no tuve que pasar, ¿no? Esos problemas para entrar al camino espiritual porque mi familia era muy espiritual. Pero acá viene algo interesante, ¿no? Yo muy joven tuve bastantes éxito económico. Tenía una vida con mucha abundancia, ¿no? Económica. Un jovencito. Mis padres no eran ricos, ¿no? Eran clase media. Pero de jovencito hicimos negocios todos y ya estábamos con mucho dinero. Y recuerdo, ¿no? En esa época que tenía más dinero, descuidé la práctica espiritual. Yo era bastante, ya practicaba, ¿no? Esa práctica tal vez hizo que tuviera bastante progreso económico, pero al tener mucho dinero, me dediqué más a los negocios y al gusto, ¿no? De gastar ese dinero y comencé a retroceder, ¿no? Espiritualmente. Y tuvo que pasar, ¿no? Cosas duras en mi vida para que regrese otra vez a la práctica y al aprendizaje espiritual. Ahí fue donde me di cuenta, ¿no? Caramba, ¿no? Lo que nosotros llamamos malo no tiene nada de malo. Son cosas que suceden por algún motivo, ¿no? Entonces, todos esos sufrimientos, ¿no? Que uno puede pensar, ¿no? Papá, mamá, y está ahí cargándolo como sombras en su mente, tiene que cambiar su significado. ¿Ya? Son maestros, maestras. Y gracias, ¿no? Al final uno termina agradeciendo toda su vida. ¿Ya? Mi vida es maravillosa, porque a veces muchas personas pensamos, ¿no? Yo soy maravilloso, pero mi vida no es maravillosa. ¿No? O sea, yo soy hijo de Dios maravilloso, pero mi vida pues está dando pena. Y da pena porque no le entiendo, no por lo que sucede. ¿Ya? Entonces, cuando uno comienza este día de sábado, es un día de purificación, un día para soltar, un día para cambiar significados, ¿no? Cambiamos el cuerpo con el ayuno, cambiamos todas las energías, ¿no? Con bañarnos, etcétera, pero tenemos que cambiar la mente, es lo más importante, soltar estos significados, estos rechazos, ¿no? Estos juicios a las personas más cercanas a mí. Primero empezar por ahí, ¿no? Entonces, cuando uno se va liberando de esos juicios, va viviendo de una manera que comienza cada vez a ser más cerca al paraíso, ¿no? ¡Qué maravilla! Mi niñez, qué maravilla mi juventud, qué maravilla toda mi vida, hasta hoy día. Y va a seguir siendo maravilla. O sea, no solamente soy maravilloso, sino la vida es maravillosa. La vida es bella. Pues se les mencionaba esta película, la vida es bella, aún en la guerra, ¿no? Aún en el maltrato, ¿no? Aún en todas las situaciones peores, ¿no? Porque una de las peores situaciones que podría vivir una persona es esa terrible, ¿no? Experiencia de vivir en un gueto, ¿no? Estar obligado a vivir en un gueto. Pero la vida es bella, aún en un gueto. No lo sabemos interpretar, no lo sabemos encontrar significado, no sabemos transformar esa experiencia en resiliencia, ¿no? Entonces, quienes lo han podido hacer salieron fortalecidos, ¿no? Otro que no es película, que es de verdad una historia cierta, es Víctor Frank. ¿No? Víctor Frank, creador de la logoterapia, es un maestro, ¿no? De la mente, maestro también, ¿no? Muy ligado a la parte no solamente psicológica, sino también a la parte mística, que tuvo su gran desarrollo, su gran despertar en la experiencia en el gueto.
en la peor experiencia, ¿no?, del gueto. Entonces, es reescribir, ¿no?, nuestra mente para que sea una mente tranquila, una mente transparente y podamos percibir la luz en la oscuridad, ¿no? Este día sábado podríamos transformar todo eso. Es un día más favorable. Cualquier día podemos hacerlo, pero va a ser muy favorable el equinoccio. Quilla Raimi, Quilla, ¿cuál es? Luna, mamá Quilla. Koya Raimi, sabiduría, ¿no?, de la mujer sabia, ¿no?, de la jefa, de la gobernante. Y ah, el- la fiesta de la purificación. ¿Ya? Todo eso en un solo día. Para las personas que estén interesadas, ahí tienen el teléfono celular para que me escriban, ¿no? Y los que deseen pueden practicar este día, ¿no?, de temprano, desde la noche anterior, y pasar este día de equinoccio, aprovechar, ¿no?, toda esta gran, extraordinaria energía para poder cambiar lo que en otro día sea más difícil cambiar. Muchísimas gracias. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Ah, profe, una consultita, te habla Gloria. ¿Me escucha? No sé si me escucha. Sí, te escuchamos, sí, sí, Gloria. Ok, ok. Sí, y las personas que para ese día, bueno, porque los rituales son en casa, ¿no? O fuera, ¿qué pueden hacer? O solo con la limpieza mental también puede ayudar, no sé, porque es preparar el cuerpo, ¿no? Pero que estén de viaje o no puedan estar cerca de hacer algo, pueden hacer algo mentalmente, no sé. Bien, gracias por la pregunta. Sí, o sea, mira, aprovechar, como digo, esta extraordinaria energía del equinoccio, ¿no?, que toda la energía de la Tierra va a estar pues equilibrada. Equi es igual. Equinoccio significa igual, ¿no? Pero equi es también la palabra que usamos en equilibrio, ¿ya? Entonces, fíjense que cuando la Tierra, ¿no?, está inclinada hacia adelante o inclinada hacia atrás, hay como una especie de desequilibrio. Hay un momento en que está, como hace este sábado, totalmente vertical. Entonces, ese equi significa equilibrio, recuperar el equilibrio. Entonces, todo lo que nos ayude a recuperar nuestro equilibrio interno es favorable. Puede ser prácticas también, por ejemplo, físicas. Una cosa que vamos a hacer, ¿no?, en el ritual es pararse en un solo pie. Entonces, pararse en un solo pie, a ver cuánto tiempo resistes. Y la mayoría no lo resiste. O sea, párense en un solo pie, por ejemplo, y cierren los ojos, ¿ya? Y traten de mantener el equilibrio con los ojos cerrados, con un pie en el aire. La mayoría no puede. Más que unos segundos, inmediatamente ¡plum!, se cae para un lado. ¿Por qué? Porque estamos desequilibrados. El desequilibrio corporal es producto del desequilibrio energético, el desequilibrio mental. Entonces, mantener el equilibrio, hacer un esfuerzo para mantener el equilibrio, va equilibrando también la mente y va equilibrando la energía. Eso es una práctica lo que pueden hacer en cualquier lugar que estén. Y como decías, lo principal es la práctica mental. O sea, puedo hacer los rituales, ¿no?, con el agua, ¿no? Puedo hacerlo si, por ejemplo, estás en una zona fría, lo recomendable es entrar en ese frío. ¿Por qué? Porque cuando uno entra, ¿no?, ahí al frío fuerte, ¿no?, del agua, ¿no?, pues está bajo cero, ¿no?, casi hielo el agua. Entonces, cuando uno está ahí temblando, ¿no?, de frío, ¿no?, su cuerpo tiene un proceso acelerado de sanación, su mente también, porque la mente dice, no, no, yo no voy a hacer eso. Yo recuerdo la primera vez que me decían, no, yo no me baño ahí, en medianoche, ahí en las alturas, ¿no? Está helado afuera, más helado está el agua, ¿no? Y encima yo me voy a bañar ahí, está loco, no, no, yo no lo hago. Me voy a morir ahí de frío, ¿no? Me da un ataque y me quedo ahí. No, tiene que hacerlo.
no me resistí unos minutos a hacerlo. Y después, ¿no? Que me bañé, ¿no? En la medianoche ahí en el lago, frío, helado, ¿no? De las alturas. Mi cuerpo estuvo temblando pues como una hora, creo, ¿no? Había salido, me había secado todo, pero seguía el, el frío por fuera y el calor. O sea, ¿qué pasa cuando hay frío afuera? Se genera un calor interno, un gran calor interno, ¿no? Que está, por eso uno está temblando. Y se sabe ahora, ¿no? En neurociencia, que esos temblores, ¿no? Esa agitación que tienes cuando estás con mucho frío, son sanadores. ¿Ya? Hay algunas técnicas que utilizan algunos psiquiatras ahora para hacer temblar al cuerpo, como los animales. Vean un animalito cuando está asustado, cuando está enfermo, tiembla un poco, comienza a temblar y en esa tembladera comienza a sanarse. Entonces, creo que es una de las cosas que me pasó a mí, ¿no? Cuando hice esa práctica de bañarme en agua muy helada en ese día, esa noche, con este ritual, ¿no? De quilla, o sea, la luna en la medianoche, ahí sobre el lago, yo tenía que bañarme ahí en esa agua iluminada por la luna, pero fue un tremendo, digamos, una tremenda transformación física, energética. Salió un calor interno que nunca me había salido, ¿no? Producto de ese gran esfuerzo de bañarse en el frío. Cosas así, ¿ya? Físicas, soltar, ¿no? El pasado, eso es lo más importante, cambiar, ¿no? El pasado, transformar el pasado, cambiando su significado, ¿no? No vamos a cambiar el hecho. Papá me pegó, sí, pero fue un gran maestro. Yo recuerdo mucho, mi mamá fue muy exigente, ¿no? Muy fuerte, muy, violenta en algunos casos, ¿no? Pero cada vez lo estoy sanando. No es fácil sanarlo en un solo día a veces, ¿no? Pero cada vez estoy más agradecido. Eso es lo importante, terminar agradeciendo, ¿no? Esa educación, esa fuerza, ese rigor, ¿no? Que tuvo mi mamá conmigo, ¿no? Una educación tipo japonés, ¿no? Donde estaba pues, muy estricta, ¿no? En todo y con golpe, ¿no? Ahora lo estarían denunciando en la demuna. Mi mamá me ha pegado. Y el chiquito va corriendo a denunciarlo a su mamá, ¿no? Y las autoridades le hacen caso. Pero bueno, fueron otras épocas donde nadie iba a denunciar a su mamá por pegarle, ¿no? Pero no, en vez de recordar que me pegó, que fue violenta, que fue mala, estoy recordando, ¿no? Eso cada vez más como grandes enseñanzas, ¿no? Era Bodhisattva, ¿no? Canción Bosatsu, ahí enseñándome a tener más disciplina, ¿no? A tener más esfuerzo. Y gracias a ella, pues pude tener ese carácter, esa personalidad, ¿no? De tener disciplina, de tener más esfuerzo, etcétera. Primero fue obligado, ¿no? Con golpe. Pero ahora pues uno se acuerda y dice, ya cada vez, pero no es fácil, ¿eh? Yo le digo por mi propia experiencia, yo por más que me admiro y amo a mi madre, todavía conservo ciertos rechazos, ¿no? Por todo lo estricta que fue. Entonces voy a aprovechar este sábado, ¿no? Para hacer otra vez mi purificación mental, ¿no? Agradeciendo a la mamá y al papá, ¿no? Y a todas las personas. Ex, ¿no? También ahí tengo mi lista de ex. Mi anterior esposa, ¿no? Mi anterior novia también, ¿no? Que están ahí, ¿no? Presentes en la vida de uno. Entonces uno tiene que siempre agradecer, ¿no? Porque en nuestra mente está, ay, que la víctima, ¿no? Nunca, nadie fue víctima, solo sintonizó y sincronizó con alguien que le iba a dar una enseñanza fuerte. Entonces, cuando uno comprende eso, entonces termina agradeciendo cada situación, cada hecho de su vida, y al terminar agradeciendo, comprendiendo otro significado, estoy llevando luz a la sombra. ¿Ya? Y eso es, Carl Jung dice, eso es totalmente sanador.
Entonces aprovechemos esta luz en la sombra, esta luna, ¿no?, en la oscuridad, que es Mamaquilla, para que sane en este día del equinoccio toda nuestra mente, ¿no?, todas nuestras sombras. Miguelito, permíteme, ¿no? La experiencia que yo tuve. Porque bueno, los padres antes eran un poquito así agresivos, como tú dices, ¿no? Pero ¿sabes cómo empecé yo a liberar y limpiar un poco? Cuando escuché una de las conferencias y decía, tu madre es Dios, tu padre es Dios. Y comencé, y como manejaba en el camino de la carretera, yo iba mencionando eso, mi madre es Dios, mi madre es Dios, mi madre es Dios, mi padre es Dios. De repente el lágrima salía, porque uno recuerda a veces las agresividades, y comencé a soltar. Y era muy sorprendente, porque con Dios uno comienza a liberar cosas, y más con lo que tú nos estás transmitiendo del agua, tiene un motivo fuerte, porque tenemos más del 70% de líquido en nuestro organismo. Entonces la memoria está bien registrada ahí, no solamente la parte de tu mamita, sino más atrás. Ha habido mucha violencia de repente. Entonces con el líquido yo sentía que uno iba liberando. Y comencé a trabajar mi culto con agua. Y también para poder hacer una purificación ponía un bol de agua y comenzaba a recitar sutra. Entonces sentía que el agua, y como estoy aquí en el mar, sentía que el agua purificaba un montón de conceptos calificativos, dramas, cosas que de repente mínimamente no quiere soltar, pero sí se suelta. Y se suelta, te lo digo por experiencia, porque también lo más doloroso es ver cómo se maltrata a los hermanos. Eso era para mí más doloroso. Entonces, y lo comencé a hacer, mira, Miguelito, y comencé a soltar. Y comencé a ponerme en el lugar de la persona que lo hacía. Y empecé a descubrir su historia. Y su historia es que había recibido mucha agresividad. Entonces, ¿cómo no soltar a alguien que tenía grabado en la memoria, que a través de eso se educa? Y yo siempre digo, no se educa a través de eso, se educa con el amor, con el cariño. Y lo comencé a liberar, a soltar. Y mira que ahora me toca el rol de velar por ella. Una reconciliación fuerte con mi papá, muy amoroso, no tengo nada que calificar de mi padre, ¿no? Entonces comencé a probar, yo le estoy y testimonio, ¿no? Cómo ha resultado en mi mente, en mi memoria, ¿no? Y comprender. Y es muy maravilloso después sentir que un gran peso se sale de nuestro cuerpo. El agua es terriblemente sorprendente, maravillosamente, como lo que tú dices, la vida es bella. Siempre decía y repetía a las personas, la vida es bella, el matrimonio es bello, el esposo es bello, es maravilloso el matrimonio. Y siempre lo repetía y lo repetía. Ya salía de mi memoria si hacía, qué pasó, no, el matrimonio es bello, el matrimonio, el esposo es bello, la esposa es bella, todo es bello. Y comencé a liberar muchos conceptos mentales. Si en algo sirve, testimonio personal, ¿no? Cómo se transforman los conceptos, ¿no? Y se hace menos densa nuestra mente. Muchísimas gracias, Miguelito. Si alguien quiere aportar algún testimonio, por favor, pueden abrir su micro. Pero de hecho sí, yo voy a hacer acá el sábado, Miguelito, con cosas de colores, cintas de colores. Más bien, gracias por recordárnoslo. ¿Alguien desea aportar algún testimonio, alguna pregunta? Tú, Charito se conecta desde Suecia. Silvia. Nelly, ¿sí? Sí, bueno, yo tengo que retirarme ya porque tengo que ir a preparar para ir donde los niños. Sí. Gracias. Ani, sí, un ratito, Miguelito. ¿Sí, Ani? Muchas gracias. Gracias, la charla estuvo excelente.
Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, hermana. Gracias, muchas gracias. Miguelito, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tremendo apoyo. Ya nos estamos comunicando para esta semanita, Miguelito, ¿ya? Ya te Muchas tengo gracias. datos. Muchísimas Ya, gracias, ya. amiguito. Hasta luego, hasta el próximo miércoles. Nos vemos. Bendiciones. Gracias, Muchas Raquel. gracias, profesor. Muchas Gracias, gracias. Margarita. Gracias, Maricel. profesor. Gracias, Margarita. Gracias, Muchas gracias, Antonio. profesor. Muchas gracias, señora Margarita. Gracias. Gloria Aníbal, muchas gracias. Florinda, muchas gracias. Gracias, Nelly. Gracias, Gracias, Antonio. Margarita. Gracias, Blanquita, Silvia, Margarita Velázquez, Celi, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Los espero la próxima semana. Bendiciones. El 21 onomástico de Miguelito Villafuerte. Así que, chao, mamacita, chao. Es el onomástico de Miguelito Villafuerte, y si pueden mandarle sus saluditos a través del Facebook o a través de acá, encantado él de atenderlo, de escucharlo, ¿sí? Gracias. Gracias, Margarita. Hasta la próxima. Gracias. Bendiciones. Bendiciones para Gracias, todos. Margarita. Muchas gracias, profesor. Gracias, Margarita. Saludos, bendiciones. Gracias, amiguita. Muchas gracias. Igual para ustedes, ¿sí? Gracias a todas, muchas gracias. Regalos de Dios, muchas gracias. Bendito sea, muchas gracias.